Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 2, partiendo de la unidad número 1, que es Fundamentos del Discurso Escrito. Recordemos cuál es la importancia que en esta unidad permitirá que el estudiante logre explicar qué es la comunicación, cuáles son sus funciones y sus tipos. Asimismo, logrará aplicar adecuadamente la normativa relacionada a los signos de puntuación, la acentuación, la tildación, las mayúsculas, las palabras juntas o separadas, el queísmo, el dequeísmo, la redundancia, la cacofonía, la concordancia, el gerundio, la preposición y los conectores lógicos. La sesión número 2 tiene como título la normativa. En esta primera parte vamos a ver los signos de puntuación, acentuación general y especial, casos especiales de tildación, las mayúsculas, casos especiales. ¿Cuál es el logro? Al finalizar la sesión, el estudiante aplicará adecuadamente la normativa relacionada a los signos de puntuación, tildes, acentos, mayúsculas en casos especiales. Preguntemos, ¿cuál es la finalidad comunicativa al redactar un texto? Reflexionemos, ¿es complicado redactar un mensaje, una carta, un informe, un resumen? ¿Por qué? Partiendo de estas preguntas, vamos a definir qué es la normativa. Es conocida como normativa o gramática normativa por Saussure, sistema de medios de expresión. Por Martín, se puede escribir bien sin conocer apenas las reglas gramaticales sin haberlas estudiado. Muchas reglas se conocen sin saberlo. Partiendo, vamos a puntualizar los signos de puntuación. Como ustedes ven, tenemos la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y admiración, los guiones y paréntesis, las comillas. Y ustedes observan estos ejemplos, ¿no? Signo de exclamación, stop, soy un punto. Un momento. Ahí vienen los signos de suspensivos. Somos los puntos suspensivos. Respira y espera. Soy un punto y coma. Veamos, ¿qué es la coma? La coma, dentro de sus funciones, es separar elementos análogos de una serie. Esas palabras, frases, oraciones. Ejemplos, ni tú lo crees, ni yo lo creo, ni nadie lo cree. Separa elementos que tienen carácter incidental dentro de la oración. Ejemplo, yo, si me lo propongo, obtengo mi título profesional. Se utiliza cuando el sujeto de la oración es muy largo y permite separar los otros elementos constitutivos de la oración, verbo y complemento. Juan entra enseguida. Se utiliza la coma para aclarar el uso de los términos explicativos y determinativos. Ejemplo, el piloto, mareado, no pudo dominar el avión. Se utiliza en oraciones elípticas en el lugar del verbo omitido. Por ejemplo, Manuel era simpático, viene la Pedro antipático. Para no repetir el verbo, nuevamente Pedro era, entonces se viene acá la coma elíptica. El punto y coma separa oraciones entre cuyo sentido hay proximidad y por excepción frases largas semejantes en serie. Ejemplo, hubiérase asignado su parte a la configuración del terreno y a los hábitos que ahí engendran, su parte a las tradiciones españolas y a la conciencia nacional, su parte a la barbarie indígena. Como ustedes ven, ahí estamos viendo que está separando las oraciones. En la siguiente, separa periodos relacionados entre sí, pero no enlazados por una proporción o conjunción. Al contrario, vivo muy cerca, este es mi distrito. Se usa en el caso de periodos relacionados entre sí. La primera parte de la obra era interesante, la segunda insípida, la tercera francamente aburrida y la cuarta decepcionante. El punto. Separa oraciones cuando los pensamientos que ellas contienen, aunque relacionados entre sí, no lo están de modo inmediato. Se clasifican en punto y seguido, punto y aparte y punto final. Un punto y seguido, hablas en nombre de la patria. Vuestra palabra no puede morir. Acá punto y seguido y un punto final. Y también este sería dando pie a otro párrafo. Supo entonces que la muchacha lo miraba, ¿no? Ese es un punto
final. Los dos puntos indican una pausa mayor o intermedia después del encabezamiento de las cartas y otros documentos. Por ejemplo, querido padre, muy señor mío. Indican una pausa mayor o intermedia antes de las enumeraciones. Las clases de vertebrados son mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios. Indican una pausa mayor o intermedia delante de los ejemplos. Los nombres propios se escriben con letra inicial mayúscula Pepe, Adela, España, Granada, Ebro. Indican una pausa mayor o intermedia procediendo a las citas textuales. Carlos dijo no podremos ir esta tarde. Indican una pausa mayor a intermedia entre lo que se dice como argumento o prueba. Han tenido que suspender el acto, había poco público. Los puntos suspensivos son 3 en la figura, indican interrupción en lo que se dice. Si lo respeto mucho, pero están en un nivel cercano al etcétera. Numerosos son los grandes caudillos de la historia, César, Felipe II, Napoleón. Hace una pausa al ir a expresar temor, duda o algo sorprendente. No me decidí a estrechar la mano de un asesino. Entonces, de esta manera estamos viendo el uso de los signos de los puntos suspensivos. Los signos de interrogación y admiración, el uso es al inicio y al final de los enunciados interrogativos y admirativos. Ejemplos. ¿Desde cuándo la conoces? En pregunta. Pregúntale a Pedro. Por favor, señor, exclamó la muchacha. Esa es admiración. Los guiones y paréntesis, tenemos acá el guión separa 2 sílabas de una palabra al final de un renglón, siempre que una de ellas no sea una vocal aislada, y para separar los componentes de algunas palabras compuestas. Marta no aprobó. Los guiones. Aprobó el examen teórico práctico en Castilla-La Mancha. La raya o guión mayor se pone delante de lo que dice cada personaje en los diálogos y delante y detrás las oraciones que van intercaladas en otras, excepto en el caso de que una de ellas vaya al final de un párrafo, en cuyo caso solo la lleva al principio. Mónica se ha ido, contestó Pilar. Creo que iba a casa de Charo. Dile a ella que la amo, dijo Almuneda. Bueno, y acá también tenemos cuando utilizamos los paréntesis, se emplean para encerrar palabras o frases que aclaran algo. Por ejemplo, pasaron el verano en Villalba, Madrid. Se pasaban el día sentado bajo el pino del jardín. Hacía mucho calor en aquel lugar leyendo, jugando a las cartas. Tenemos las comillas. Se emplean para encerrar entre ellas las palabras textuales de alguien. El Señor dijo, no puede esperar más. Sirve para destacar una palabra, una frase reproducida textualmente. Y yo le dije, caramba, estás desconocido. César, antes de pasar el Rubicón, dijo, la suerte está echada. Se puede utilizar las comillas cuando se quiere dar también cierto énfasis. Por ejemplo, nunca recibí un ataque tan caballeroso como el que acaba de hacerme tan digno contrincante. La acentuación. Bueno, es la parte de la ortografía que nos enseña a poner correctamente esos acentos gráficos a las palabras. Reglas generales de la acentuación tenemos las agudas, las llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las llanas, las agudas, sílaba tónica, la última posición. Se acentúan cuando terminan en N o S o vocal. Ejemplo, autobús, vagón. Las sílabas llanas, sílaba tónica, la penúltima posición, también es conocida como sílabas graves. Se acentúan cuando terminan en consonante que no sea N ni S. No se acentúan si terminan en vocal. Ejemplo, mástil, árbol. Fútbol, árbol también puede ser. Esdrújula, sílaba tónica, la antepenúltima posición, se acentúan todas. Helicóptero, transatlántico. Sobre esdrújula, sílaba tónica, anterior a la antepenúltima posición, se acentúan todas, arréglamelo, apárcaselo. Tenemos también una especial, acá tenemos la diacrítica, la enfática y la rubórica. La rubórica sirve para señalar el hiato, pues toda vocal cerrada tónica junto a una vocal abierta se tilda sin excepción, aunque exista H entre ellas, ejemplo, maíz. La enfática tiene una sola regla, cuyo enunciado es las 7 palabras
qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuánto y dónde se tildan cuando son enfáticas, interrogativas, exclamativas, dubitativas y ponderativas. Caso contrario, no se tildan. Ejemplo, qué barbaridad. Diacrítica sirve para distinguir o diferenciar la función morfológica que desempeñan algunas palabras homónimas, palabras que tienen la misma forma y distinto significado. Ejemplo, te vendo este paquete de té verde. Tenemos la tilde, que es el signo que se representa gráficamente el acento. La tilde es un fenómeno ortográfico relacionado con la escritura. Por ejemplo, tenemos acá, para recordar que las agudas, siempre terminadas en vocal o en consonante o NS, llevan tilde. Graves, palabras terminadas en consonante que no sea N o S. Y en las esdrújulas siempre llevan tilde. Ejemplo, ella fue la culpable. Los monosílabos que cumplen más de una función llevan tilde para diferenciarse entre sí. Ejemplo, el toro lo embistió, pero él se escondió. Este es tu cuaderno, tú debes llevártelo. Está donde lo dejaron, no llegó aún. Dijo que este lugar era terrible. Casos especiales de tildación tenemos, por ejemplo, que la tilde indica la presencia de un hiato. Ejemplo, quería, reúne, búho, rehúsa. La tilde en las palabras compuestas. Asimismo, decimoséptimo, político, económico, histórico, geográfico. Bueno, y ustedes van a ver también otros más usos y otros más ejemplos en relación a los casos especiales de tildación. Tenemos las mayúsculas. El uso, por ejemplo, que la mayúscula se tilda. No olvidemos, se tildan las palabras que vienen en mayúscula. En los dígrafos, el, ye, che, gu, solo la primera letra lleva mayúscula. La primera letra lleva mayúscula. Llanos, Chávez, Guevara, Guido. También se usa mayúscula en la cubierta o en la portada de un libro impreso. Obra poética completa de César Vallejo. Solo la primera palabra de los títulos del libro, como obras, películas, llevarán mayúscula. Cada letra inicial de revistas, periódicos, también llevarán mayúscula, y algunas siglas deben estar también con mayúscula, como DNI, ONG, PAI, etc. Uso de las mayúsculas utilizamos cuando usamos las abreviaturas, señor, señorita, antes de Cristo, autores varios. Se usa en la numeración romana, Carlos V, siglo XX, tomo 1, por ejemplo, para decretar sentencias, edictos, certificados, como expone, decreta, resuelve, certifica, considerando. Después también de los signos de interrogación, ahí va a tu derecha, ¿en qué lugar? Ahí a tu derecha. Se tildan todos los nombres de personas, geográficos también, personajes de ficción, constelación, etc. Por ejemplo, José, Huanca, Tizona, La Habana, La Tierra, Congreso de la República, Día del Trabajo. También casos especiales, los números romanos, algunas abreviaturas y algunos símbolos. ¿Cuándo usar la mayúscula? Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año. Nombres de notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nombres propios, que se usan como nombres comunes, y es muy frecuente que determinados nombres propios acaben designando un género o una clase de objetos. Bueno, de esta manera ya hemos concluido con parte de la explicación de esta sesión número 2 que nos ha hablado de la primera parte de la norma, ¿no? De la normativa. Ahora tenemos una tarea colaborativa. Los estudiantes en equipo de 4 participantes redactarán un subtema de su trabajo de investigación entre 15 y 20 líneas, aplicando correctamente signo de puntuación, tildación de mayúscula. Una tarea individual, van a redactar una anécdota académica, como mínimo 20 líneas, usando la temática desarrollada en la sesión. Finalmente tenemos nuestras referencias como Paredes, Gatti, Supisiche, Vivaldi. Y de esta manera, jóvenes, estamos concluyendo con la explicación de la sesión número 2. Hasta una próxima oportunidad.